bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta crear su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y emprendimiento en general. Este es el capítulo número 60 del miércoles 22 de enero del 2020. Hoy empezamos la edición de vacaciones del podcast, por eso la música es un poquitito diferente y va a ser esta la sintonía hasta que empiece el mes de marzo. Va a estar vigente durante todo lo que nos queda de enero y el mes de febrero esta edición de vacaciones. Vamos a tener episodios del podcast un poquitito más breves porque quiero que también puedan consumirlo en esta época del año, así que salen de vacaciones, que tienen otras instancias, pero quiero que igual tengan ahí ese espacio para poder aprender alguna cosa específica, algo un poquito más puntual. A veces tengo temas preparados para el podcast, pero son un poquito más cortos. Entonces, generalmente para ediciones especiales, como las épocas del año que estamos viviendo, me permiten poder compartir esos contenidos y también que ustedes sigan ahí la sintonía del podcast aprendiendo a pesar de la época del año de la que nos encontremos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el feed y cómo se puede construir, puedes construir tu propio feed para tu página web o tu podcast. Pero antes, como siempre, invitarlos a visitar mi página web carlosastudio.com. No importa si estamos en vacaciones, siempre los voy a invitar a hacer eso. Ya saben que ahí están disponibles mis cursos de emprendimiento digital, donde pueden aprender desde cómo crear una página web, finanzas para emprendedores, marketing online, productividad, en fin, de todo para poder crear un negocio basado en internet o incluso un negocio también presencial, ¿por qué no? Y ver cómo hacerlo llegar a la gente usando todas las herramientas que el mundo online nos ofrece. Les recuerdo que hay 3 nuevas clases cada semana, todo por una tarifa plana de 6.990 pesos al mes, 6.990 pesos al mes. Esta semana, como siempre, vamos a tener 3 nuevas clases. El lunes tuvimos ya la clase número 9 del curso de Google Ads, en la que vimos el análisis de resultados de nuestra campaña publicitaria. Analizamos bien cómo nos había ido, hicimos una pequeña campaña publicitaria para revisar, ver qué cosas habíamos aprendido, qué cosas teníamos que corregir, cómo podíamos, por ejemplo, pasar ciertas palabras clave y agregarlas a nuestro listado porque nos dimos cuenta que la gente estaba buscando y creíamos que encajaban, o otras las tuvimos que omitir. Hoy en tanto a las 13 horas tendremos la clase 9 del curso de Google Analytics, donde vamos a aprender a crear nuestros propios paneles con los indicadores que más nos importan para poder tener toda la información en un solo lugar. Y el viernes vamos a terminar con toda la semana con la clase número 9 del curso de marketing de contenidos, donde te voy a compartir muchas herramientas útiles para hacer marketing de contenido, herramientas que yo ocupo todos los días y que creo que te podrían servir para tener tu propia estrategia de marketing de contenido. Son herramientas probadas y que funcionan y seguramente a ti también te serán de mucha ayuda. Además, les recuerdo que la suscripción mensual a los cursos incluye el acceso a todos ellos, es decir, desde que tú suscribes a todo lo que está ahí y a lo que voy agregando todas las semanas, cada vez que mientras tú permaneces suscrito, todos los materiales de descarga cuando son necesarios y por supuesto mi soporte especial, mi soporte exclusivo por correo electrónico. Muy bien, vamos con el tema de hoy. Voy a tratar de ajustar esta edición del podcast. Quiero llegar, habitualmente el podcast dura 20, 25 minutos, a veces puede durar un poquito menos, pero voy a tratar de dejarlo en 10, 12 para que así sea un poquito más consumible. Vamos a ver si se logra cumplir el objetivo, porque en realidad uno no se da ni cuenta cómo va a ir profundizando y se van produciendo algunas cosas. Muy bien. Feed. ¿Qué es un feed? Feed, te lo deletreo por si, bueno, tú puedes estar viendo las notas del programa, pero es F-E-E-D, así como semilla, que es con S en inglés, bueno, el feed. El feed es una especie de archivo de texto XML en ese formato, en el que tú guardas información sobre el contenido de tu web, sobre el contenido de tu podcast, para poder ir diciéndole a los distintos lectores de contenido qué información tú estás publicando. Mira, pongámoslo en términos simples. Cada vez que yo creo un artículo en el blog, eso debe ser agregado a una especie de índice, a un registro, para que los lectores RSS, que son estos lectores, por ejemplo, como Feedly, estos programitas donde tú puedes captar contenido de distintas webs para ir leyendo todos esos artículos, puedan saber que hay un artículo nuevo y publicarlo. O cuando yo tengo un podcast y quiero que iTunes, que iVoox, que Spotify puedan leer, YouTube es un caso aparte porque ahí yo subo directo el audio, pero si quiero que este audio que está guardado en mi web, en mi servidor, sea capturado y yo no lo tenga que estar subiendo a Spotify, y además las notas del programa y además todo el contenido que yo tengo publicado, cada vez que yo subo algo, quiero que estas plataformas lo detecten, lo que necesito hacer es un feed.
El feed es este archivo de texto, velo así, como un archivito, un programa, no un programa, es un documento de texto con extensión XML en general que te va a decir, ¿no es cierto?, cómo está distribuida la información. Entonces, cuando uno tiene creado un feed para su web, no necesita estar agregando a mano. Imagínate no tuviéramos un feed, bueno, en realidad el feed se puede hacer a mano y lo podemos ver después dentro de este pequeño episodio, pero si yo tuviera que crear uno a mano, o más que eso, si yo no tuviera un feed y necesitara crear un archivo como un índice para que los consumidores lo tuvieran que hacer, yo tendría que estar, cada vez que creo un podcast, tendría que estar ya. Vamos a poner un tag, una etiqueta que se llame título. El título de este capítulo es capítulo 60, feed. ¿Ok? El podcast es Emprendedores Online, es el capítulo número 60, una pequeña descripción, etc. Gracias al feed, eso se hace automáticamente. Cuando uno tiene un sitio web en WordPress, los sitios web en WordPress WordPress como tal te genera un feed y eso permite que Feedly y todas las otras herramientas lo consuman. En el caso del podcast, también se puede crear y lo podemos ver ahí cómo se hace para que pueda estar funcionando. ¿Cómo se puede crear un feed? Si tienes un sitio web en WordPress, como te digo, WordPress ya tiene el suyo. Además, a través del plugin de Yoast SEO, también tienes acceso a la generación o se te genera ahí un feed más o menos automático con todo el contenido. O sea, el simple hecho de instalar Yoast ya te genera un feed que si tú vas a... Lo voy a buscar aquí mientras estoy hablando contigo, mientras hago este capítulo. Si tú vas a carlosastudio.com, por ejemplo, /feed, te vas a dar cuenta que está el título de mi web y que están ahí las categorías y está toda la información. Por ejemplo, de los últimos artículos hay un ítem que se llama públicos similares de Facebook, que es uno de los últimos artículos que puede ver. Está el link, está el creador. Todo eso yo no lo ingresé, o sea, no es que yo lo cree a mano, sino que el plugin de WordPress se permite generar toda esta información. De hecho, en WordPress, si tú vas dentro de WordPress, vas a la sección de ajustes, si no me equivoco, lectura, te va a decir para cada entrada en el feed, ¿qué quieres incluir? ¿Un resumen o quieres incluir un texto? Y además lo que hace es que cada theme que tú tienes en WordPress determina cuánta información tú vas a publicar en ese feed, porque eso viene configurado básicamente en la plantilla que tú ocupes para tu web. Entonces tú puedes decir quiero un resumen o quiero el texto completo. Algún día podemos hablar de las ventajas. De ventajas de eso, por ejemplo, si pones un resumen, por defecto tu feed no va a traer la imagen destacada. Entonces a Feedly eso no le podría gustar. Y tú tienes que ver, si quiero estar en Feedly, entonces voy a tratar de intervenirlo, puedes hacer una función en WordPress, hay algunos caminos que se podrían seguir. Ya, entonces, si quieres un feed para tu web y tu web está en WordPress, ya con eso va a estar listo porque WordPress lo va a crear. Y además el plugin Yoast de SEO también lo hace, así que tienes ahí como distintas opciones para tener el feed. Es importante que uno sepa porque si de repente quieres subir a algún lado el tema de los feeds correspondientes, simplemente va a su web /feed y probablemente lo vayas a tener ahí y ese lo puedes compartir con los lectores de RCS y publicar ahí. Aunque eso dicen que está un poquito a la baja, como que ya no se ocupa mucho en cuanto a lo que es blogs y todo eso, yo creo que mientras más lugares estemos para distribuir nuestro contenido es mejor. En el caso del podcast tiene que tenerlo más que claro. Entonces, ¿cómo lo harías para crear un feed ya específico para el podcast? Porque el feed que te va a crear WordPress es de todas las entradas. O sea, de todas las entradas de la web. Las entradas del podcast, los cursos, las entradas del blog, todas. Yo no quiero eso, por ejemplo, a mandárselo a iTunes. Yo a iTunes le quiero mandar solo los episodios del podcast. Bueno, en el curso de creación de podcast te enseño cómo configurar PowerPress. PowerPress es un plugin gratuito la gente de Blueberry, que lo que hace es permitirte, generar tu podcast, sus episodios del podcast, con su contenido, ¿no es cierto?, con el archivito de audio, etc. Y aparte de eso, te genera un feed en tu web. Y ese link de feed es súper importante, como enseño en el curso, porque lo puedes decir a iTunes, ok, mira, aquí está mi feed. A iVoox, aquí está mi feed. A Spotify, aquí está mi feed. De hecho, cuando tú quieres subir tu podcast a Spotify, lo primero que te va a pedir es, ¿cuál es tu feed? Y él va a leer toda la información gracias a eso. Tú puedes configurarlo ahí. Puedes tú, cuando configuras PowerPress, dejar de decirme este es el título que quiero que aparezca, esta es la imagen destacada, etc. Generalmente lo preparas para iTunes y eso ya sirve para todos.
¿ok? El plugin tiene un apartado que es como de características y dice, se adapta todo pensando en iTunes, porque es como la aplicación de podcasting así como más importante a nivel mundial. La imagen tiene que ser de 4000 píxeles por 4000 píxeles, entonces lo adapta todo pensando en iTunes, pero después hay información es consumida por todos los lectores, incluso por el de Google, que yo no lo he subido necesariamente y gracias a PowerPress ya lo puedo publicar automáticamente ahí. Entonces, se puede crear ese feed para el podcast, específico para el podcast, a través del plugin de PowerPress. En el curso de creación de podcast te enseño bien cómo hacerlo. Lo otro, ¿cómo podrías crear un feed a mano? Mira, en realidad un feed es un archivo XML. Te voy a dejar, yo tenía por aquí un link. Lo voy a tratar de compartir. Creo que era de los chicos. Sí, es de los chicos de Crystal Lab. Te voy a dejar un link de los chicos de Crystal Lab, que son programadores, se encargan de varias cosillas ahí. Aquí las notas del programa, en el que ellos enseñan a crearlo a mano. O sea, como te dije, esto es un archivo XML. Si sabes algo de archivos XML o HTML, en realidad es un lenguaje de etiquetas donde tú tienes distintas etiquetas, ¿no es cierto? Tags, y vas creando, tienes una etiqueta que se llama title, del título, ¿no? Y ahí tienes el título del programa. Hay todo un orden que uno tiene que seguir. Bueno, estos chicos de Crystal Lab crean ahí una versión y tienen ahí una explicación bien completa de cómo puedes crear tu propio feed RSS manualmente. Es un post un poquito antiguo, desde el año 2009, pero yo creo que el estándar más o menos no debería variar. Quizás la versión del XML que ponen ahí podría ser diferente, pero dale un vistazo más que todo para que te hagas una idea. O sea, no creo honestamente que necesites crear un feed a mano. Es poco probable, hay muchos generadores de feed hoy día, entonces no creo que sea tan obligatorio, pero sí. ¿Por qué te dejo el link? Porque creo que puede ser bueno que leas el artículo para que entiendas bien cómo funciona esto del feed y puedas profundizar, ¿ya? Porque yo aquí te trato de transmitir la idea a través de un podcast, pero no es una herramienta visual, entonces ahí con ese link vas a poder ver el tema. Te voy a dejar también un link en las notas del programa al curso de creación de podcast, por si quieres darle un vistazo. Yo siento que el podcast hoy día es lejos la herramienta de marketing de contenido con mayor posibilidad de crecimiento, porque blogs hay muchos, pero podcasts hay pocos, y en Chile podcasts hay pocos. Digamos, no es todavía algo que está muy metido en la cultura, está muy verde, yo siento, el mundo del podcasting en Chile. Yo la mayoría de los podcasts que escucho son de fuera, no son chilenos, porque no hay como tantas referencias. Se ocupa mucho en las radios para programas envasados, pero más que eso no funciona. Bien, y cierro porque me estoy pasando ya del tiempo y no es lo que quería. De hecho estoy ahí al tope, ya me pasé de los 12 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Y cierro con FeedBurner y otros servicios de distribución de feed. A ver, FeedBurner te permitía en su tiempo crear un feed y que ellos se encarguen de distribuirlo. Es decir, yo tengo mi web, pero créalo en tus servidores. Pero no me gustaba eso porque en realidad lo que haces es, FeedBurner era comprado por Google, después Google ya lo desechó. Hay otros servicios de distribución de feed, pero lo que no me gusta de eso es que al final el tráfico pasa por un tercero y no va a tu web. Entonces, yo lo que quiero, en realidad, más que distribuir mi contenido, quiero que la gente visite la web y todo lo demás. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que el camino, más que usar un distribuidor como FeedBurner u otros, que pueden tener una... A ver, la ventaja es que podrías no tener tú, de repente, que estar preocupado. Lo que pasa es que, claro, va desapareciendo porque en realidad ya los plugins de WordPress lo hacen, el PowerPress lo hace, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿por qué no usaría FeedBurner? Bueno, no usaría FeedBurner o alguna otra alternativa porque quiero que el tráfico pase directo por mi web, no quiero un intermediario, básicamente, ¿ya? Quiero que sea lo más limpio posible, porque mientras más puntos yo tenga en una línea, más puntos de interrupción, y además que no dependen de mí, piénsalo así, FeedBurner cerró en su momento. ¿Y qué pasa con todos los feeds que estaban ahí? Tienes que sacar, volver. Entonces, no me gusta. Yo preferiría usar lo que te acabo de comentar, que es crearlo a través de WordPress o a través de PowerPress. Y creo que con eso ya estaría suficiente. Muy bien.
Gracias como siempre por visitar mi página web carlosastudio.com. Me pasé un poquito del tiempo, pero espero que haya sido valioso este contenido. Gracias por seguirme en las redes sociales, por enviarme mensajes personales. Yo trato de contestar todo. Los comentarios que dejan, si me mandas un mensaje personal, si me mandas un correo, siempre les digo, revisen la bandeja de no deseados. Yo siempre contesto los correos, así que me puedo demorar un poco, pero lo voy a contestar. Así que revisen la bandeja de no deseados porque puede que caiga ahí de repente. A veces, a pesar de que uno trata de ser cuidadoso y todo, y tiene todas las herramientas, hay de repente algunos filtros anti-spam que son un poquito más complicados. Gracias por sus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por favor, por sus likes. Si les gusta el contenido, denle me gusta por un ratito, comenten, compartan. Muchas gracias por eso, gracias por hacerlo en iVoox, en Spotify, ahí el corazoncito verde, suscribirse, por todo lo que hace. Espero que tengan una gran semana, que estén disfrutando sus vacaciones, los que estén paseando, los que estén por salir, los que ya están volviendo al trabajo, que tengan las pilas recargadas. Y volvemos el próximo miércoles con esta edición de Vacaciones del Podcast, un nuevo programa. En este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. ¡Nos escuchamos!